¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana. Con un minuto comenzamos ya nuestra revisión de cada mañana. Gracias por acompañarnos a esta hora del día con las informaciones en materia económica acá en CNN Chile. Comenzamos de inmediato nuestro resumen para arrancar este día miércoles. Y vamos a comenzar revisando detalles de lo que dejó la encuesta de operadores financieros correspondiente al mes de mayo. Los analistas consultados por el Banco Central han hecho dos cambios en sus proyecciones bien interesantes. Por un lado, estiman una inflación para el mes de mayo un poco más alta respecto a lo que se había estimado en las encuestas anteriores. Y por otra parte también eso va a redundar en dos alzas consecutivas de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Es lo que están estimando, por supuesto, los encuestados en este sondeo de operadores financieros a nivel local. Hay otra corrección al alza también y tiene que ver con la inflación a largo plazo, ya no solamente para el mes de mayo, sino a largo plazo. Y sigue con una mirada bastante más pesimista respecto a este tema. Va a costar revertir este escenario de alza en los precios a nivel local, es lo que está proyectando esta encuesta. Ya les contamos más detalles en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otra parte, vamos a revisar también más análisis que llega desde el exterior respecto a lo que está ocurriendo con el proceso constitucional, con el borrador constitucional en particular, porque JP Morgan profundizó en su análisis sobre el texto con una mirada más crítica respecto a lo que esto puede significar desde el punto de vista económico, por las implicancias que tiene un texto que ellos han calificado como maximalista en algunos de sus objetivos. Y por otra parte, la clasificadora de riesgo Fitch Ratings también hizo lo suyo, haciendo un análisis con una mirada algo más sombría, a diferencia de lo que ocurrió con Morgan Stanley, por ejemplo, la semana pasada. Pero es interesante ver cómo actores financieros relevantes, bancos de inversión, clasificadoras de riesgo, están mirando con atención lo que ocurre acá en nuestro país con esta propuesta de texto que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre. Ya le contamos qué dijeron estos actores del mercado. Por otra parte, también vamos a estar revisando los detalles que trae la versión del Cyber Day para este 2022. Comienza el próximo domingo a la medianoche y se esperan dos cosas. Por un lado, que aumente el número de participantes. Subió la cantidad de empresas que están registradas en este evento. Y por otro lado, se espera también una caída de las ventas. El último Cyber Day logró una recaudación récord, 640 millones de dólares vendidos en los 3 días que dura este tipo de eventos coordinados por la Cámara de Comercio de Santiago. Para este año se espera una cifra menor. Las razones fundamentalmente tienen que ver con que hay menos liquidez en el mercado a diferencia de lo que había ocurrido el año pasado. Ya les contamos más en una nota que hemos preparado para el día de hoy. Y en la entrevista de esta edición de Agenda Económica vamos a analizar un proyecto que está en discusión en el Congreso que ha generado controversia y una discusión bien interesante. Tiene que ver con la iniciativa que busca borrar los registros comerciales hasta el 30 de abril de este año con montos que sean menores a los 2,5 millones de pesos en capital. Es el proyecto conocido como Chao DICOM. Y esta iniciativa lo que busca es generar un reseteo de estos datos comerciales. No eliminar la deuda, por cierto, sino el registro que está en el sistema financiero. Desde el sector financiero, desde los bancos, desde los actores que ofrecen crédito y también de quienes manejan estos antecedentes, lo ven con una mirada mucho más crítica, por supuesto. Aseguran que esto puede generar más dificultades para el acceso al crédito y sería contraproducente con los objetivos que busca. Vamos a conversar de ese tema junto al gerente de Asuntos Corporativos de Equifax, Ignacio Bunster, el día de hoy. En nuestro resumen lo cerramos con la actualización de los mercados. ¿Qué es lo que está ocurriendo a esta hora en Europa? ¿Qué es lo que sucedió en Asia, que ya cerró sus operaciones en materia bursátil? Estos son los números para partir el día. El Eurostoxx cayendo hasta ahora 0,31%. El índice que reúne a varios indicadores europeos. Londres, por su parte, está subiendo 0,18% y más temprano en Asia un cierre negativo. El Nikkei cayó 0,26%, mientras que el Hang Seng cayó 0,09% en la jornada del día de hoy. Esos son los números con los que partimos el día en el hemisferio norte. Ayer el IPSA tuvo un cierre positivo, 0,29% de ganancia para la bolsa a nivel local, mientras que el dólar también subió, pero levemente, llegó hasta los 830 pesos en el mercado nacional. Bien, 8,5 minutos. Partimos entonces revisando los temas que ya adelantábamos en nuestro resumen. Y la encuesta de operadores financieros
Es el primer tema que vamos a analizar porque trae algunas luces bien interesantes sobre cómo el mercado está proyectando la marcha de la economía para los próximos meses, en particular respecto a temas de inflación y a la proyección que se puede hacer en las tasas. Esta vez la encuesta muestra que los operadores subieron su perspectiva de inflación para el mes de mayo a un 1,1% según sus cálculos, y eso va a significar también en una alza de las tasas de política monetaria del Banco Central, no solo por una vez, sino en 2 veces consecutivas. Para este mes se espera que termine en 9% en el mes de junio, en la próxima reunión de política monetaria, y luego en julio podría llegar a subir a un 9,25% en el séptimo mes del año, es decir, 1 punto porcentual más o 100 puntos base más que lo que está hoy día la tasa de política monetaria, que recordemos ya ha ido subiendo con mucha fuerza en los últimos meses para llegar a 8,25%. ¿Cuándo podría bajar la tasa de política monetaria y por ende empezar una desescalada de este indicador? Bueno, recién a partir de diciembre es lo que están proyectando los actores encuestados por el Banco Central para este sondeo de los operadores financieros. Bien interesante eso porque nos da una mirada respecto a cuán persistente puede ser este ciclo de inflación que está afectando a nuestro país y al mundo entero en general. Un tema que evidentemente es bien relevante por el encarecimiento de los créditos. Ya veremos cómo eso está afectando sobre todo a los créditos de consumo. Pero por otro lado hay una mirada de más largo plazo que también alcanza esta encuesta de operadores financieros y tiene que ver con la proyección a 2 años plazo para la inflación. Eso es lo que se pregunta. ¿Cuál será el nivel de inflación en 2 años más? Y para esa mirada, para ese tiempo, se espera un 4,5% de inflación, es decir, un ciclo persistente con una inflación que estará por sobre la meta que tiene el Banco Central y que incluso en esta encuesta está más alta que la que se había mostrado en la encuesta anterior. Hace un mes atrás era un 4,3%, ahora los operadores financieros muestran que podría llegar a un 4,5%, un nivel más alto, lo que da cuenta de la complejidad y de cuán difícil es revertir un ciclo inflacionario en nuestro país. 8:08. Hablando de este tema de las tasas de interés y de cómo esto va repercutiendo también en el mercado financiero. Bueno, les contábamos ayer que los créditos de consumo están con una subida de tasa bien importante, superando el 26-27% en algunos actores, según los promedios que calcula el Banco Central también. Un alza persistente que se refleja o que es más bien fruto y reflejo de lo que está ocurriendo con la tasa de política monetaria, a diferencia de lo que sucede con los créditos hipotecarios, que han mostrado cierta tendencia a estabilizarse. ¿Cuál es el efecto que tiene esto en el consumo? ¿Cuánto tiempo más podría extenderse estos niveles altos de tasa? Lo que vamos a ver en la siguiente nota. Hubo alrededor de como 3 semanas. Nada todavía. Y nada todavía. Y también no puedo venir todos los días. Ellos piensan que uno tiene todo el tiempo del mundo de venir todos los días. No es así, pues yo tengo que trabajar también. Es el tiempo que lleva cotizando y tratando de pedir un crédito de consumo y nada. Aunque tiene un trabajo estable, posee muchas deudas, gastos permanentes, 5 hijos y necesita ordenarse. Pero a la vez te ponen 1000 trabas, pues es súper burocrático el sistema. Uno se endeuda, se va endeudando inconscientemente y a la larga no te dais cuenta y estáis hasta el cogote. Y aunque los expertos recomiendan no endeudarse, Erasmo no tiene otra alternativa y el panorama es desalentador para su búsqueda. Las tasas en promedio para los créditos de consumo se han disparado en el último tiempo. La inflación y los incrementos en la tasa de política monetaria del Banco Central son un factor clave. Así, en lo que va del año, partimos enero con casi un 23%. En febrero ya superaba el 24% y si en abril parecía estabilizarse, entre el 8 y el 15 de mayo subió a casi un 27%. Se suben las tasas, sube el costo de endeudarse, entonces las personas les sale más caro adquirir créditos en términos de las condiciones del crédito, pago de la cuota, comisiones, etcétera, etcétera. Entonces lo que está haciendo el Banco Central a través de subir las tasas de interés es presionar a que las personas accedan menos al sistema financiero, se endeuden menos. Claro, porque cada vez es más caro contraer una deuda. El punto al que han llegado las tasas de interés es histórico. El máximo se había registrado en diciembre de 2008 cuando llegó a un 36,85% en promedio. Sin embargo, al hacer el acercamiento en la quincena de ese mismo periodo había superado el 39%. Ahora, ya en noviembre del año pasado, las tasas en los créditos de consumo habían comenzado a subir por sobre el 20%, lo que también ha hecho caer la demanda. Evaluar muy bien, es cierto,
ejemplo, tomar un crédito de consumo, evitar endeudarse por la vía inercial a través de, de los sobregiros o usar los cupos de las tarjetas de crédito, que son particularmente caros. La misma banca reconoce que las operaciones de consumo están perdiendo impulso. Si comparamos marzo del año pasado con marzo de este año, hay una variación de un 32%, pero a la baja. Así, el saldo vigente en préstamos de consumo alcanzó casi 34.000 millones de dólares a marzo, que se componen en más de 19.000 millones de dólares en créditos en cuotas y otros 14.000 millones de dólares en créditos de tarjeta, líneas y otros. Estamos en este momento además en una situación que es mejor a la situación prepandemia, con menos personas publicadas, con un monto menor total de endeudamiento y con una mora promedio inferior. Alza las tasas que busca generar un menor movimiento en la economía. Ahora, si usted necesita sí o sí pedir un crédito de consumo, ponga atención a lo siguiente. Comparar distintos créditos en distintas instituciones financieras y bancos. Para ello, los dos indicadores claves son el CTC, el costo total del crédito, y el CAE, el costo anual equivalente. Pero la recomendación en general es tratar de ahorrar lo mayor posible para la compra que se requiera y luego pedir un crédito por el monto menor posible. Y que las cuotas no sean muy altas para no verse problemado a la hora de pagarlo. La proyección, habrá que seguir atento a la tasa de interés, la que al menos seguirá subiendo los próximos meses para bajar recién un poco a fin de año. 8:12. Vamos a otro tema y uno que ha generado harto debate en las últimas semanas tiene que ver con la reacción de distintos agentes económicos a nivel internacional respecto al borrador que ha presentado la Convención Constitucional. La semana pasada hablábamos de Morgan Stanley, banco de inversión, que tenía una mirada quizás más optimista, mientras que ayer JP Morgan publicó un nuevo informe donde profundiza en su mirada sobre este tema. Lo mismo hizo la agencia de clasificación de riesgo Fitch Ratings. Veamos primero qué es lo que dice JP Morgan, que ha identificado 4 riesgos, dice en este borrador constitucional, en un texto que ven como maximalista, así lo califican, y advierte de estos riesgos. El primero tiene que ver con una mayor incertidumbre, fundamentalmente por el proceso de descentralización, falta de supramayorías legislativas. Eso podría abrir cierto espacio de inestabilidad, plantea el banco de inversión. Por otro lado, un segundo riesgo se refiere principalmente a normas que podrían tener impacto directo en planes de inversión en el sector privado en particular, luego que el Estado pase de su actual papel subsidiario, dicen, a uno de iniciativa pública en lo que respecta a actividad económica. Un tercer pilar tiene que ver con más costos, a los costos de producción asociados y también a las cuentas fiscales. Y este punto es bien relevante porque plantean que el rol activo del Estado en arena económica ayudará a la creación de entidades territoriales autónomas y eso podría generar cierto desorden desde el punto de vista fiscal, con algunos impactos a nivel de deuda. Pero es una mirada un poco más completa la que nos entrega JP Morgan después del informe que había evacuado la semana pasada. Por otra parte, Fitch Ratings, que es una agencia clasificadora de riesgo, dice que podría persistir cierta incertidumbre sobre la eficacia con la que se pueden canalizar las tensiones sociales que debía abordar esta propuesta de borrador de Constitución. De todas maneras, se enfatiza que el proceso deja varios puntos en duda, pues no queda completamente claro cómo estas disposiciones pueden afectar el entorno empresarial. 2 miradas más para poner sobre la mesa respecto a lo que está ocurriendo con el debate y la mirada internacional sobre la propuesta de borrador constitucional que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre. Bien, 8:15. Vamos a otro tema. Les contábamos que este domingo a la medianoche, en la práctica a las 0 horas del lunes, comienza una nueva edición del Cyber Day. Un evento que se ha transformado en uno bien relevante para las empresas que están más expuestas también a los canales digitales y que espera para esta edición 2022 más tiendas en el evento, pero ventas algo menores a las que se habían registrado el año pasado, que fue a todas luces excepcional. Vamos a ver más detalles en la nota de Paloma Ávila.
Las vacaciones soñadas, el calzado de moda o el último juguete electrónico. A las 00:00 del lunes 30 de mayo comenzará una nueva edición del Cyber Day 2022. Una gran oportunidad de comprar eso que hace falta o que se busca hace tiempo a un mejor precio. En total serán 751 e-commerce de empresas y 44 fundaciones, 125 sitios más que la versión anterior. Desde la Cámara de Comercio de Santiago dicen que la meta de este año está enfocada en contribuir a la recuperación de algunos sectores más rezagados, como el turismo, la cultura y las pequeñas empresas. Respecto a las participantes de categoría, nuevamente vestuario, calzado y accesorios es la categoría que más sube su número de participantes, pero también tenemos gran participación en el sector hogar, en el sector salud y, por supuesto, servicios, tecnologías, alimentos y bebidas. Además, el evento albergará 28 empresas asociadas a las cámaras de comercio de Valparaíso y Puerto Montt. En total son 13 días de ofertas, por lo que es importante tener una lista de prioridades y comparar los precios con anterioridad. Desde canasta.cl proyectamos que durante este Cyber Day habrá más de 20.000 productos en oferta, destacándose categorías como tecnología, vestuario, calzado y decohogar, por lo que les recomendamos utilizar nuestra plataforma para crear sus listas con productos favoritos y así pueden recibir alertas cuando estos bajen de precio. Asimismo, informarse sobre los derechos del consumidor y promociones especiales de productos bancarios y digitales. Otro punto relevante tiene que ver con evitar las compras compulsivas y así no adquirir deudas innecesarias. Los expertos aconsejan aprovechar estas oportunidades para comprar en ciertas categorías que no suelen estar con descuentos, como muebles, camas o línea blanca. Recordar que en general las personas están sobreendeudadas y que lo ideal es que las personas ojalá no tengan su carga de deuda, de cuotas o demás por pagar asociados a estas fechas no superen el 50% de su renta. Al igual que en los eventos anteriores, las empresas participantes deben cumplir con las recomendaciones técnicas y de ciberseguridad impulsadas por el gremio. De todas formas, se aconseja a los usuarios acceder a sus páginas de interés a través de la web oficial del evento, donde se agrupan las marcas que cumplen con los estándares de seguridad. Comprar en sitios seguros, sitios corporativos, sitios que nosotros sabemos que tienen reputación. Muchas veces el comprar en un sitio muy barato después nos sale muy caro. Y la última recomendación es en base a no dejar datos personales dentro de las plataformas, sobre todo direcciones, teléfonos y, muy importante, datos de nuestra tarjeta de crédito. Para este 2022 se espera que las ventas online superen los $12.500 millones. Sin embargo, la Cámara de Comercio anticipó una moderación de las cifras, considerando los inéditos números del evento anterior, impulsados por circunstancias extraordinarias, como los retiros de los fondos de las AFP y las cuarentenas. Bien, estamos de vuelta, 8:22 para conversar en la entrevista del día de hoy del proyecto Chao DICOM. Esta iniciativa que han presentado un grupo de parlamentarios que lo que busca es eliminar los registros de deuda hasta el 30 de abril por montos de hasta 2,5 millones de pesos. Vamos a conversar de este tema, para eso estamos en contacto con el gerente de Asuntos Corporativos de Equifax, Ignacio Bunster. Gracias por conversar con nosotros, Ignacio. Hola Sebastián, gracias por la invitación. Bueno, Ignacio, ustedes son una parte interesada, por supuesto, en este proyecto porque afectaría también en parte el trabajo que ustedes desarrollan, que permite canalizar información desde distintas fuentes hacia los distintos actores financieros que la requieren. Y ustedes plantean que esto podría ser contraproducente a los objetivos que busca el proyecto, que entre otras cosas es generar un emparejamiento de la cancha. ¿Por qué plantean eso, Ignacio? La verdad es que la información comercial es para muchas entidades, sobre todo las pymes, la única herramienta con la cual pueden evaluar con quién hacen sus negocios. Entonces, si les quitamos esta información, quedan muy a ciegas. Adicionalmente, si uno piensa en las grandes instituciones que otorgan crédito, frente a una disminución de la información disponible, no van a tener cómo distinguir quiénes son buenos pagadores de quienes no lo son y por lo tanto van a tomar mayores resguardos. Y eso se va a traducir en poner mayores trabas al otorgamiento de crédito, aumentando las tasas o disminuyendo los cupos. Y en definitiva con eso lo que va a pasar es que se va a restringir el acceso al crédito.
Esa es la ecuación que además hemos visto que se produce frente a proyectos históricos de similares características. El último proyecto Chao DICOM, Borronazo, que fue el año 2012, trajo estas consecuencias muy claras. Eso es bien interesante. ¿Qué pasó en esa ocasión con aquel proyecto, Ignacio? Se produjo claramente una reducción importante de la cantidad de personas publicadas, pero desde el punto de vista de los otorgantes de crédito, en promedio las tasas subieron hasta un 1,5% y los montos otorgados disminuyeron en un 50%. Entonces, la oferta de borrón y cuenta nueva es relativa, porque la gente que se va a ver beneficiada por este borronazo no va a tener ese mayor acceso al crédito que se le está prometiendo. Ajá. Bueno, lo que se plantea para recoger los argumentos de los parlamentarios, Ignacio, es que fundamentalmente esta es una situación excepcional. Dicen que después de la pandemia, con el golpe económico que significó la pandemia, se necesita generar un espacio para partir de cero, después de esa situación a todas luces anormal. ¿Qué les parece a ustedes ese argumento para justificar el proyecto? Ignacio. Estamos conversando con Ignacio Bunster, gerente de Asuntos Corporativos de Equifax, sobre este proyecto Chao DICOM desde la perspectiva, evidentemente, del sector que maneja y administra estos datos y registros comerciales. Es bien importante la mirada que tienen sobre esta iniciativa. Son parte afectada, por supuesto, y desde ese punto de vista están planteando sus objeciones sobre este proyecto, con argumentos también de carácter técnico respecto a lo que significa para el sector financiero. Ignacio, ¿nos escuchas ahora? Sí, no sé qué pudo pasar. Sí, quedó congelada la imagen. Te preguntaba por uno de los argumentos que plantean los parlamentarios, que dicen que fundamentalmente esta es una medida excepcional para tiempos excepcionales que significaron la pandemia, para poder generar una segunda oportunidad en las personas que, debido a estos registros, no pueden acceder a mejores condiciones o a ciertos créditos. ¿Qué dicen ustedes respecto a ese punto? A ver, yo creo que las circunstancias excepcionales de las que se hablan hoy no son tales, o no son donde realmente era más necesario, si es que consideramos que hay algún momento en que esta medida es correcta, que se debe haber aplicado. Por un lado, los niveles de endeudamiento hoy son más bajos que históricamente, más bajos que antes del inicio de la pandemia. Los montos promedio y el monto total de la deuda es menor al que existía al comienzo de la pandemia. Se está empezando a ver una mejora en la colocación de crédito a nivel general, pero además estamos en un contexto en que las tasas de interés ya están muy altas. Y esto fruto de la inflación que se deriva de las ayudas que hubo durante la pandemia. Entonces, le estaríamos agregando mayores dificultades al sistema si es que sobre todo esto que estamos viviendo hacemos un borronazo que ya sabemos que históricamente el efecto que produce, entre otros, es el alza de las tasas. Ignacio, ahora hay otro tema que también se plantea en esta iniciativa y que tiene que ver con el asunto de fondo, respecto a quién maneja los datos, datos privados, datos personales. Y cómo se comercializan también esos antecedentes. De hecho, los diputados que han levantado este proyecto hablan de una suerte de dictadura de los datos y reiteran que este proyecto no implica un perdonazo, sino también generar sanciones en caso de una mala utilización de los antecedentes históricos. ¿Qué dicen ustedes sobre ese punto también? Pensando que ese es su negocio, ¿no? Fundamentalmente, el del manejo de la información de las personas. A ver, yo creo que existe efectivamente una situación de mal uso de los datos, pero no es la forma de resolverlo. Son situaciones, creo yo, independientes, y ponerlas todas en un mismo saco no es algo positivo. ¿Por qué? Probablemente lo que se necesita es avanzar en proyectos de ley que aborden los temas de fondo. Por un lado, existe un proyecto de ley que lleva más de 5 años en el Congreso, que moderniza nuestra normativa sobre protección de datos personales. Si esa ley se aprueba, va a existir un estatuto de reglas mucho más exigentes, con una autoridad especializada en la protección de los datos, con infracciones específicas y sanciones. Esa, por lo tanto, es la medida de fondo para combatir el mal uso de los datos.
Y respecto del endeudamiento como problema de fondo, no se soluciona eliminando la información, se soluciona mejorando la información. Y también respecto a ese tema, existe otro proyecto de ley que está además en la misma Comisión de Economía donde hoy se discute el proyecto Chao-Dicom, que es el proyecto de ley de deuda consolidada. Lo que hoy día se necesita es que las instituciones otorgantes de crédito tengan mejor información, no menos información, porque eso es andar a ciegas en sus procesos. Y no vamos a evitar que se use información, porque la única manera en que una institución puede evaluar con quién está haciendo negocio. Entonces, yo creo que lo correcto, lo oportuno en este momento es atacar a los problemas de fondo con proyectos que además ya están en curso en el Congreso. Bien, veremos qué es lo que ocurre en la votación a fines de este mes de esta iniciativa en la Comisión de Economía. Gracias, Ignacio, por el contacto, muy amable. Muchas gracias a ti, que esté muy bien. 8:29, cerramos Agenda Económica y en minutos comenzamos Noticias Express con Fresia Soltov. Que tengan un buen día.